Continuamos con el video anterior y ahora vamos a ver los aportes al mundo jurídico de Occidente que hace el cristianismo. Una persona, Cristo, Dios hecho hombre, se manifiesta dentro del pueblo hebreo, se manifiesta en el pueblo hebreo. En primer lugar, acá vamos a ver una noción que se la denomina la noción de la segunda alianza o de la nueva alianza, más allá de un problema de que hay varias alianzas a lo largo de la historia del pueblo de Israel y del mismo cristianismo, pero vamos a hablar de una segunda alianza y vamos a hablar de una antigua y de una nueva ley. En la antigua ley era la ley que nosotros veíamos en el pueblo hebreo, emanada del mismo Dios, otorgada a Moisés en el monte Sinaí. Ahora la alianza, la nueva alianza, va a ser la misma figura del Señor, la misma figura de Cristo. Y vamos a ver que esta segunda alianza propone un cambio total en las dimensiones humanas. Esto es importante porque muchas veces no entendemos qué es el cristianismo o cómo se debe entender el cristianismo con la gran cantidad de información que tenemos a disposición. El cristianismo en rigor es una doctrina de salvación. Es una doctrina de salvación. No es una teoría filosófica. Tampoco es una teoría política. En realidad es un mensaje que va a penetrar toda la vida de la persona, en su aspecto íntimo personal, en el aspecto sobrenatural, va a penetrar en lo social, va a penetrar en lo individual. Cristo, que es la misma alianza en sí misma, Cristo, que para el cristiano es Dios hecho hombre, va a dar una nueva visión de la ley, una nueva visión totalmente distinta a lo que era la ley concebida por el judaísmo, una nueva visión que, como el mismo Cristo dice, no implica derogar ninguno de los mandatos de la ley anterior, solamente era darle sentido, agregar o resumir toda la ley anterior en lo que se va a denominar la ley del amor. El ámense unos a otros como yo los he amado. Esta posición cristiana que se va a ver en el mismo discurso de Cristo, que va a hablar de la ley permanentemente, da un quiebre al legalismo, que era la forma de vida que había tomado el pueblo hebreo, vaciando de contenido la misma Torá, vaciando de contenido la misma ley, es decir, había quedado todo un formalismo de cumplimiento vacío de sentido. Era justo el que cumplía la ley, aunque no sabíamos para qué la cumplía, o privilegiaba la ley por sobre el sentido para el cual había sido dada la ley. Hay varios pasajes en el Evangelio donde doctores, escribas, fariseos se van a oponer a algunas actitudes de los seguidores de Cristo porque de repente no respetaban el sábado. Esto es lo que ustedes seguramente han escuchado hablar bajo el nombre del problema del sábado. ¿El hombre es para el sábado o el sábado es para el hombre? Y acá hay una dicotomía. Dentro del pueblo hebreo, que se había perdido el sentido liberador de la ley, había tornado que la ley oprimía al hombre judío en sí mismo. Por eso la ley era como un gran peso que se tenía que cumplir. En el cristianismo se entiende que la ley de Dios es una ley que está dada para el bien del hombre y por lo tanto lo libera, lo ensalza, lo dignifica, lo levanta.
Acá hay un quiebre muy grande entre lo que sería ese legalismo que tenía el pueblo hebreo y lo que nosotros vamos a llamar ahora, con un lenguaje posterior, no tan posterior, porque lo van a hacer los padres de la Iglesia, este derecho natural, que es un derecho natural distinto al derecho natural griego, aunque después se puedan tomar algunos elementos griegos para la justificación. Ahora, en el cristianismo, la ley natural va a ser una norma de conducta. Y esto es importante porque la ley que habla Cristo, la ley de la que habla Cristo, va a estar impresa en el corazón del hombre. Ya me voy a detener en eso. Y a diferencia de la ley natural que nosotros podemos encontrar en las propuestas griegas, no es solamente una medida de la ley positiva. Antes la ley positiva se resguardaba con la ley natural, ahora no. No se niega esa posición, pero por sobre todas las cosas, la ley natural, inscripto en el corazón del hombre, inscripto en la conciencia del hombre, va a marcar una conducta. Y entonces vamos a encontrar dos elementos fundamentales que quiero reiterarlo. La nueva ley emanada del cristianismo es una ley de amor y de libertad, que además van a dar cumplimiento a la justicia. El cumplimiento de la ley natural hace al cumplimiento mismo de la justicia. Ya no es la condición para ser justo como nosotros veíamos en el pueblo hebreo. Quien va a trabajar en el cristianismo primitivo esta cuestión es San Pablo. San Pablo, nos vamos a detener en la carta a los Romanos, en el capítulo 2, versículo 15. Hay otros textos también, porque es un tema permanente y recurrente en San Pablo. Les podría aconsejar leer la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 3, pero nos vamos a detener sobre todo acá, Romanos 2, capítulo 2, versículo 15, donde dice, y demuestran que los que ordena la ley está inscrito en sus corazones, y así lo prueba el testimonio de su propia conciencia, que unas veces los acusa y otras veces los disculpa. Por lo tanto, si nosotros vemos, la ley aparece grabada en el corazón del hombre. Me dirán ustedes si esto es solamente una cuestión literaria o a qué es, o tenemos el derecho de preguntarnos en definitiva qué es lo que se denomina corazón. Y en esto me voy a tomar el auxilio de Orígenes. Orígenes va a decir, hay que saber qué suele denominarse corazón en San Pablo, y leo textualmente. Suele denominarse corazón a la capacidad racional del alma. Con el testimonio de una sana conciencia, Pablo quiere referirse a aquellos que tienen la ley descrita en los corazones. De ahí que sea bueno el ver en qué consiste lo que el apóstol llama conciencia y si es de la misma sustancia que el corazón o que el alma. Por lo tanto, cuando San Pablo está hablando de corazón, está hablando de una conciencia humana, del corazón del hombre, pero de la conciencia del hombre, pero fíjense, de una conciencia racional. Nosotros no vamos a estar dentro de un margen del voluntarismo jurídico que posteriormente se va a dar. Nosotros vamos a estar dentro de una conciencia, pero también una conciencia racional. Por eso, cuando los padres de la Iglesia posteriormente van a analizar sobre todo este capítulo 2, versículo 15,
van a encontrar aquí dos elementos en pugna, dos elementos en tensión y además una gran definición. Los primeros elementos en tensión que nosotros podemos traer es la tensión entre la letra y el espíritu. Si bien el mismo Cristo dice, no he venido a cambiar ninguna letra de la ley, sí es lo que nos viene a pedir es encontrar el espíritu de la ley. El no matar de la ley no solamente es no matar, sino que es proteger la vida, proteger toda la vida en toda su manifestación. El respetar la propiedad, el no robar, no es solamente que no quedarse con bienes ajenos, sino que es respetar a la persona también en lo que tiene. Y todo esto entregado en un sentido que es el sentido del amor, el sentido de la caridad y el sentido de la justicia personal, individual, social, que me puede dar el cumplimiento de la ley. Porque el cumplimiento de la ley es cumplimiento de lo justo. La conducta emanada por la ley es conducta justa, en palabras de Pablo. Vamos a ver, por ejemplo, volviendo también al mismo Orígenes, que es cierto, dice que los gentiles, se llamaban los gentiles a los no judíos y a los no cristianos, no tienen la ley y no están obligados a guardar el sábado. ¿Ven? El problema del sábado. Ni los novilunios ni los sacrificios establecidos. En cambio pueden discernir, miren qué importante lo que dice Orígenes, puede discernir otras cosas por naturaleza, por ejemplo, no cometer homicidio, no cometer adulterio, no robar, no decir falso testimonio, honrar al padre y a la madre, entre otras cosas. Y puede que también esté escrito en el corazón de los gentiles que Dios es único y creador de todos. El mismo Orígenes va a encontrar y va a ver que no solamente se trata de la letra de la ley, sino de una ley natural inscripta en el corazón, inscripta en el espíritu racional del hombre, la conciencia racional del hombre. Esta tensión que apareció en los primeros tiempos del cristianismo, que apareció incluso de alguna manera en lo que se va a llamar el primer concilio de Jerusalén, que era para ver si Cristo había venido solamente para el pueblo hebreo o para toda la humanidad, y que se resuelve que viene para toda la humanidad. Por eso después las misiones y los viajes apostólicos de San Pablo, San Pedro y cómo los apóstoles van llevando el cristianismo hacia los confines del mundo conocido, se resuelve teniendo en cuenta el tema del espíritu. Y por último, y en esto voy a citarlo a San Ambrosio, que era obispo de Milán y que después fue el maestro y quien convierte a San Agustín, va a encontrar en este párrafo la noción de que existe una ley natural. Me refiero a la obra que él denomina El Paraíso y luego a la Carta 63. San Ambrosio va a decir: el mandato de Dios no podemos leerlo como si hubiese sido escrito sobre tablas de piedra. Fíjense ahí de vuelta a la contradicción. La antigua alianza fue hecho en tablas. No es cuestión que está escrita en tablas de piedra, sino que lo tenemos impreso en nuestro corazón gracias al Espíritu de Dios vivo. Por eso nuestra conciencia se convierte en ley para nosotros. En efecto, la conciencia del hombre es para él ley de Dios. Estamos hablando de la conciencia recta. Es un problema que después la humanidad
en épocas más modernas va a discutir si existe una conciencia desviada o si existe una conciencia relativa. Si mi conciencia me dice que está bien, está bien. No es esa la conciencia a la que se van a referir los padres de la Iglesia, que después vamos a tratar, o en especial San Ambrosio en este momento, y menos San Pablo, ¿no es cierto? Estamos hablando de una conciencia del hombre que es ley de Dios. Y en la carta 63 dice: si los hombres hubieran podido observar la ley natural que Dios creador había impreso en el corazón de cada uno, no hubieran necesitado aquella otra ley que, grabada en tablas de piedra, envolvió e implicó la debilidad del género humano para más de lo que se le desenvolvió y la desató. Quiero cerrar esto. Con el cristianismo aparece una nueva doctrina de salvación. Cambia el mundo. El mundo va a tener culturalmente dos momentos bien definidos, antes de Cristo y después de Cristo. Y desde esa cultura, como la doctrina de salvación no solamente es una doctrina personal, sino que abarca también lo social, va a impactar directamente en el derecho y va a encontrar un verdadero sentido al derecho. El derecho está al servicio del hombre y no el hombre al servicio del derecho. Es la vieja discusión del sábado que tenía con los escribas. Y por último, la noción o el descubrimiento de una ley natural que, conforme San Pablo, está inscripta en el corazón del hombre, que es su conciencia racional, que es su alma racional, que es tener inscripta la ley de Dios, y que esa inscripción, esa conciencia humana, es una conciencia universal y para todos los hombres. Este es el cristianismo primitivo que nace en el seno del pueblo hebreo, que va a pensar con determinados cánones similares al pueblo hebreo, que da el quiebre entre letra y espíritu, y que ahora, para poder expandirse, va a valerse también de otros elementos que el mundo occidental tenía, que es el momento en que se va a encontrar con la cultura romana y con la cultura griega, y allí va a aparecer un movimiento muy importante con el que se va a cerrar la Edad Antigua y se va a abrir a la Edad Media, que es lo que nosotros vamos a llamar los padres de la Iglesia. Gracias.